¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia en esta tarde de este viernes, ya casi fin de mes, con el apoyo de mi nieto Gustavo y desde luego de el licenciado Omar Nares Nieto, que también es un auxiliar en estas actividades también técnicas. Recordará usted, y si no yo se lo recuerdo, que el 15 de septiembre del año de 2008, la ciudad de Morelia y el estado de Michoacán nos conmocionamos por un hecho trágico, muy trágico. Y digo nos conmocionamos porque tan pronto tuvimos noticia de esta situación, pues corrió la alarma, el terror, el miedo por toda la ciudad de Morelia. Era la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando se llevaba a cabo el tradicional grito de Dolores. Entonces, en el balcón de Palacio de Gobierno salía el gobernador del estado, Leonel Godoy, cuando de pronto estallaron granadas o una granada, no lo sé, nunca se supo con exactitud cuántas fueron, porque como siempre en estos hechos tan graves se oculta la realidad. La información oficial es que tan pronto estallaron las granadas, con la plaza frente a Palacio de Gobierno estaba llena de gente que cada año va a presenciar esa ceremonia del grito del 15 de septiembre. Lo cierto es que a los pocos minutos el corredero de gente, los gritos de auxilio, la confusión, se supo que había 8 cuerpos casi destrozados por las granadas o por la granada, y se contabilizaron 131 heridos. Bueno, aquí lo que es criticable y a lo que yo me quiero referir son las estupideces, porque yo no le puedo llamar en otra forma, las arbitrariedades que cometió en ese entonces la SIEDO, ahora la CEIDO, de la Procuraduría General de la República, ante su desesperación por tratar de ahogar las protestas, la inconformidad, las críticas que se dejaron sentir en todo el país y en la mayoría de los medios de comunicación, que atribuían que ese era el primer acto terrorista, pues al gobierno de la República, por tratarse de hechos de carácter federal, precisamente por las armas de fuego que se utilizaron, la ley de explosivos y armas de fuego de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es la que se encarga de llevar a cabo las investigaciones de este asunto tan trágico, desde luego con el auxilio del Servicio Médico Forense de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, o de peritos también de la Procuraduría General de la República. Ante su desesperación por detener las críticas que había, ya no solo en Morelia, en todo el estado, en todo el país y hasta en el extranjero, como siempre, a detener al que sea y como fuera, y obligarlos mediante sus estrategias salvajes que ya conocemos, de tortura, de golpes, de amenazas, obligaron a que 4 personas se autoinculparan, que firmaran declaraciones inculpatorias, aceptando la responsabilidad. Desde que se dieron a conocer a la opinión pública mediante grabaciones esas declaraciones de los presuntos responsables de ese granadazo, pues los que más o menos le entendemos esta situación, y no solo los que más o menos, sino mucha gente, se dio cuenta con qué facilidad hablaban los presuntos responsables. Haga usted de cuenta que estaban sentados, y no haga usted de cuenta, de hecho estaban sentados en un escritorio contestando preguntas, desde luego ya prefabricadas, ya torturados, golpeados, amenazados. Los obligaron a que repitieran, yo creo que lo memorizaron, pero con una tranquilidad que lo decían, que uno decía, esto es increíble que estas personas hayan sido los responsables de una situación tan grave, tan delicada,
con la muerte de 8 personas o más, porque nunca se nos dice la verdad, y de 131 lesionados. Esto causó, como le digo a usted, una gran conmoción, estupor, confusión, pues todos quedamos con un impacto, aunque no estuvimos, yo en lo personal no estuve en el lugar de los hechos, al darme cuenta de esa noticia a los pocos minutos de que aconteció, porque pues amistades, familiares le avisaron a uno lo que había acontecido, pues uno también se entra en un estado de inquietud, de zozobra, pensar si no estaba por ahí algún familiar cercano, algún amigo, y desafortunadamente pues gente conocida perdió la vida ahí. Yo no sé si ese granadazo o ese atentado fue en contra del gobernador Leonel Godoy por compromisos no cumplidos con la delincuencia organizada, si fue un acto verdaderamente terrorista para generar miedo, pavor entre la población. No sé cuál fue la finalidad, porque al fin y al cabo todo fue un montaje. Me refiero a la detención de 4 sujetos que a la postre resultaron inocentes. Y le voy a leer a usted el documento que tengo aquí en mis manos, que dice: las autoridades violaron sus derechos humanos y fabricaron pruebas en su contra. Exoneran a los únicos 4 detenidos por granadazo de 2008 en Morelia. Fueron sometidos a torturas para que se declararan culpables, determina un juez federal, no nada más un medio de comunicación. Voy a dar lectura lo más breve que pueda a una nota. Dice: los únicos 4 detenidos por los granadazos de la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, considerado el primer atentado terrorista contra la población civil en la historia de México, y en el que 8 personas perdieron la vida y 131 resultaron heridas, fueron absueltos ya y obtendrán su libertad porque las autoridades, es decir, ¿qué autoridades? Pues la PGR, violaron sus derechos humanos y fabricaron pruebas en su contra. Esto es lo que hacen tradicionalmente. Así lo determinó Emilio Enrique Pedrosa, juez 6º de distrito de procesos penales federales en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, quien este miércoles, o sea, el día de ayer, el día de antier, porque no, sí, ayer, hoy es jueves, quien este miércoles ordenó la liberación inmediata de los procesados tras concluir que 3 de ellos fueron sometidos a torturas para que se autoinculparan. La 4ª persona también fue absuelta debido a que las pruebas en su contra eran las mismas que las presentadas contra los otros 3, es decir, producto de torturas. ¿Será justo? ¿Será humano que un país que se dice que vive dentro del Estado de Derecho, que somos un país muy democrático, muy respetuoso de los derechos humanos, mantengan 7 años en prisión a 7 personas a sabiendas de la propia Procuraduría General de la República de que eran inocentes? Es el colmo, pero esto se ve constantemente, esto no es un caso aislado, esto es constantemente, ya es algo permanente que vemos, que observamos, que conocemos. Y también quiero dar lectura a un trabajo periodístico muy interesante, muy completo, de un amigo y colega, Armando Saavedra Magaña, que edita una revista que se llama Con Lupa. Es una revista muy crítica, muy severa, y no cree usted que esta revista critica a un policía, critica al procurador de justicia, no critica a un juez, critica al titular del llamado Poder Judicial de Michoacán, no critica a un empleado de gobierno, critica al titular del Ejecutivo Estatal. Es una revista que tiene mucho impacto y muchos lectores, precisamente por el contenido y porque este Armando Saavedra, que es el director general de la revista que se llama Con Lupa, hace trabajos serios. Voy a leerlo porque hoy me obsequió él este trabajo,
precisamente porque acudí a él para decirle: yo sé que tú hiciste un trabajo sumamente interesante sobre estos acontecimientos de los 4 detenidos por el granadazo del 15 de septiembre de 2008, y que tú le seguiste toda la pista desde que aquel asunto empezó hace 7 años. Y fíjese usted lo que dice en su trabajo de investigación, que le voy a dar lectura tal y como él lo plasmó en su publicación, que precisamente hoy empezó a circular, es semanal. Dice así: ni estaban en Morelia y fueron torturados. A pesar de lo afirmado por la Procuraduría General de la República, los detenidos y sus familiares denunciaron en ese tiempo, me refiero a cuando fueron detenidos, que los días 15 y 16 de septiembre se encontraban en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 320 kilómetros de distancia de Morelia, donde fueron los hechos. Asimismo, denunciaron que fueron arbitrariamente privados de la libertad en distintos momentos entre el 18 y el 23 de septiembre. Entre esas fechas y el 26 de septiembre, fecha en que las autoridades los presentaron ante los medios de comunicación, refieren haber sido víctimas de actos de tortura cometidos en su perjuicio con la finalidad de que memorizaran una declaración en la que aceptaban su responsabilidad sobre los hechos, misma que posteriormente reprodujeron en la confesión que efectuaron ante el Ministerio Público Federal. Este señalamiento es consistente con el hecho, no desvirtuado por las autoridades, de que fueron presentados confesos, entre comillas, es decir, que el Asiedo sostuvo que las personas mencionadas habían aceptado, otra vez entre comillas, espontánea y voluntariamente su responsabilidad en los hechos. Le sigo dando lectura porque es interesante lo que continúa. Da los nombres de los detenidos y de lo que estaban haciendo y a lo que se dedicaban precisamente ese día del 15 de septiembre de 2008. Empiezo con Juan Carlos Castro Galeana, uno de los detenidos, y que ya seguramente en este momento deben de estar ya liberados, porque así lo ordenó un juez de distrito. Juan Carlos Castro Galeana, de 37 años de edad, se dedicaba a la mecánica automotriz en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La noche del 15 de septiembre estuvo en su casa, ubicada en la calle Cerrada de Nuevo León, número 4, primer sector del fideicomiso Lázaro Cárdenas, Michoacán, con su esposa y vecinos, cuyos nombres aparecen en la declaración que Castro Galeana rindió en la Siedo el 30 de septiembre dentro de la averiguación previa PGR Siedo UEITA diagonal 110 diagonal 2008. La tarde del jueves 18 de septiembre de 2008, Castro Galeana se encontraba en el taller de un conocido en Avenida Escuela Heroica Naval Militar, esquina Javier Mina, frente a la Plaza Uruapan en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando poco antes de las 14 horas llegó al lugar una camioneta marca Mitsubishi, color blanco sin placas. Dos sujetos armados bajaron y ordenaron a Castro Galeana que subiera al auto, amenazándolo con las armas de fuego y tapándole la cara. Bueno, también habla sobre Julio César Mondragón, otro de los detenidos. Julio César Mondragón Mendoza, de 36 años, trabajaba dentro de la industria de la construcción en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El 15 de septiembre, cuando ocurrió el atentado en la ciudad de Morelia, cenó con su familia en la taquería Los Chilazos en Lázaro Cárdenas. Hasta las 23 horas estuvo ahí, donde lo vieron los propietarios, varios amigos y otras personas. El día 21 de septiembre, Julio César Mondragón Mendoza fue detenido arbitrariamente por un grupo de hombres armados cuando lavaba su carro frente a su casa en Lázaro Cárdenas. Alrededor de las 15 horas fue la detención. De acuerdo con lo que informó su esposa, 5 sujetos armados lo subieron a un carro para luego torturarlo, golpearlo y amenazarlo de muerte. Según esta narración, los sujetos armados lo habrían colgado de los pies para azotarlo, además de golpearlo, quemarlo con cigarrillos y meterle la cabeza en una bolsa de agua con otra sustancia.
todo para que memorizara una declaración en la que se autoincriminaba por el atentado verificado en la ciudad de Morelia el 15 de septiembre de 2008. Alfredo Rosas Elisea, otro de los detenidos. El 15 de septiembre, Alfredo Rosas Elisea, de 45 años de edad y también dedicado a la construcción, se reunió con algunos vecinos y amigos para ver una pelea de box en una casa en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí permaneció hasta las 23 horas de ese día. El 23 de septiembre fue detenido también arbitrariamente cuando un número indeterminado de sujetos lo sacaron de su casa en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Rosas Elisea narra que sus secuestradores lo golpearon y torturaron para que él dijera que había lanzado las granadas en Morelia. Junto con las otras dos víctimas fue llevado a una casa en Apatzingán, Michoacán, donde lo dejaron amarrado y vendado de los ojos. Ahí fue detenido por agentes del Asiedo el 25 de septiembre. Como resultado de los actos de tortura, sostuvo lesiones, entre ellas 5 costillas fracturadas y lesiones al oído izquierdo, para lo cual, después de presentarlo ante los medios de comunicación, la Asiedo lo internó en la Torre Médica en la colonia Tabacalera en el Distrito Federal durante 5 días. Consignados confesos entre comillas, pone el periodista Armando Saavedra Magaña. Dice, agentes del Asiedo llegaron a Apatzingán, Michoacán, el día 25 de septiembre para tomar la declaración de las víctimas y luego trasladarlos por avión a la Ciudad de México. Al llegar a la Ciudad de México, según narran los familiares, los agentes amenazaron a los otros detenidos para que confesaran ser responsables del atentado. El 26 de septiembre, la Procuraduría General de la República presentó a las 3 víctimas desde luego, porque fueron detenidos injustamente, como los responsables confesos del atentado en Morelia, afirmando que los detuvo gracias a una llamada anónima, hágame usted el favor, recibida 2 días antes, en la cual una voz masculina informó que los responsables del atentado se encontraban en una casa en Apatzingán, amarrados y vendados. Como se desprende de las siguientes fotografías de la presentación de las víctimas por la PGR a los medios de comunicación, son notorias las huellas de tortura en algunas de sus caras. Hasta aquí la lectura que yo le agradezco al periodista Armando Saavedra Magaña me haya entregado este trabajo que publica en su revista. Es un trabajo de investigación y también, pues, aunque yo también los critico mucho, pues mi reconocimiento al juez de distrito, aunque con tanta tardanza, 7 años después de estos hechos, el juez de distrito Emilio Enrique Pedrosa, juez 6º de distrito en procesos penales federales en el estado de Jalisco, declaró la libertad total y absoluta de estos 4 inculpados, autoinculpados por torturas, por golpizas salvajes, por amenazas de muerte en contra de sus familiares si no aceptaban ellos esta responsabilidad. Ese es el trabajo que hacen las autoridades mexicanas para lavarse las manos y a ver a quién le echan la culpa. Aquí no se trata de detener a los responsables de un hecho tan grave como esto, sino a quién la pague por ellos para curarse en salud y quedar bien ante los medios de comunicación y ante la sociedad. Pero yo les pido, no olvidemos estos casos, no deben de seguirse tolerando y desde luego habrá que exigirle siempre a los responsables de estos hechos que se conduzcan conforme a la ley, conforme al derecho. En este caso, estas personas tienen derecho a demandar por los daños que les fueron causados. Y si la titular de la Procuraduría General de la República tuviera a la señora Arely Gómez, gente de Televisa, tuviera un poco de dignidad institucional, debería de abrir y de integrar una averiguación previa penal y procesar a quienes intervinieron, tanto si fueron gente ajena a la Procuraduría General o a los propios elementos del Asiedo, de la misma dependencia, para obligar a estas personas a declararse culpables de hechos en los que nada tenían que ver y por eso fueron liberados. Imagínese usted
a más de 350 kilómetros de distancia de la ciudad de Morelia. Se les hizo muy fácil detenerlos y llevárselos frente a sus familiares. Esas, yo digo que son actitudes salvajes. Yo no sé qué palabra utilizar, qué calificativo, pero yo siempre me he pronunciado en contra de estos atropellos, de esas brutalidades. Usted se imagina el sufrimiento de la familia de estas personas, a sabiendas de que eran inocentes, tenerlos 7 meses privados de su libertad, de las familias, manchar el honor de estas personas, lastimar a los hijos que van a la escuela y que luego son señalados por los compañeros como hijos, como si fueran hijos de delincuentes de alta peligrosidad, el sufrimiento de padres, de hermanos. Esto no debería de suceder, pero a las autoridades tal parece que esto no les importa nada. Y por último, mire usted, aquí en Michoacán, a pesar de que el presidente de la República estuvo aquí ayer, creo, y donde hizo declaraciones que ya habrá muchas inversiones en Michoacán porque ya bajó la actividad delictiva. Señor presidente, esto es una falsedad, esto es una mentira. Los que deseen revisar la grabación más reciente, doy datos precisos del número de secuestros, de homicidios, de extorsiones que se dieron durante el año pasado, con todo y la presencia de su comisionado especial, el nefasto Alfredo Castillo Cervantes. Mire usted nada más, quiero leer un comunicado que dice: comunicado para todos los líderes comunitarios de Michoacán. Presuntamente lo redacta y lo subieron a las páginas o a redes sociales el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y dice: nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, vengaremos la muerte de nuestros compañeros caídos en Tanuato, Michoacán, y les hacemos saber que acabaremos con todo el narcogobierno corrupto. Por eso les pedimos de la manera más atenta a los comunitarios de Michoacán que cumplan con los compromisos contraídos con nosotros, ya que se les apoyó para sacar y limpiar a Michoacán de las ratas templarias. A ti, abuelo. El abuelo es considerado pues un presunto integrante de un grupo de la delincuencia organizada. Y digo presunto porque no me gusta dar calificativos de lo que yo todavía no sé que sean mediante la resolución de un juez. Le dicen: a ti, abuelo, cumple con los compromisos que tienes con nuestro líder. Sabemos que el señor Miguel Ángel Gallegos es un hombre de palabra y con él sí contamos, pero los demás líderes como el de Aguililla, Coahuayana, Akira y demás municipios, si no nos van a apoyar como nosotros lo hicimos en su momento, quiere decir que están en nuestra contra, y así como acabaremos con el mal gobierno, acabaremos con ustedes. Así que, compañeros de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Veracruz, acabemos con el mal gobierno. Vivan los guerreros del Cártel Jalisco Nueva Generación y viva nuestro líder. El líder de hecho es el Mencho. Dicen que perro que ladra no muerde. No crean ustedes, hay perros que ladran y que sí muerden y hasta lo contagian de rabia. Así es que pues esto, sea cierto o no sea cierto, el gobierno debería de tomar medidas preventivas que, pues yo no sé, ellos dicen que tienen grandes servicios de inteligencia. Y quiero dar lectura para los mensajes que me mandan. Dice el compa Mike: es obvio, tenía licencia para matar, eso lo tomaron personal y capturarlos no era suficiente, sino matarlos como pajaritos y así vengar la muerte de sus compañeros caídos. Se refiere usted a lo de Tanuato. Yolanda Rubio dice: usted tiene toda la razón en sus análisis, es algo difícil de comprender. Saludos al joven Gustavo. Muchas gracias, doña Yolanda. Aquí dice 3, don Pato y Suro 7, así se pone él. Oiga, don, ¿y cómo podemos hacer para parar todo esto? ¿Qué podemos hacer la gente? ¿No ha escuchado sobre la propuesta de Noroña de parar todo esto para que renuncie Peña? ¿Usted qué opina? Porque a mí me parece perfecto, pero lo que no entiendo es que si hay muchos los afectados, y por qué no unirse, están los maestros, los electricistas, PEMES y muchos más. ¿Qué pasa con la gente? No hay comunicación, no es el terror que hay en México. Pues sí, tiene usted razón. A la gente, con todos hechos de los asesinatos que comete la Policía Federal o el Ejército, la intimidan,
les da miedo, la gente le da miedo participar, le da miedo exigirle al gobierno que sean honestos, que no sean tan ladrones. Por ahí alguien dice con toda razón, en México lo que sobra es dinero, lo que sobra es presupuesto, pero también sobran más ladrones que están en el gobierno. Es verdad, la única forma de parar tantas cosas sería unirnos todos con una conciencia patriótica, verdaderamente nacionalista. Esto no lo va a hacer ningún partido político, porque los partidos políticos, todos, salvo sus excepciones, claro, están al servicio del poder presidencial. De los partidos no podemos esperar nada menos de sus dirigencias. Si la sociedad no se organiza para protestar en forma pacífica, para exigir cuentas claras a la presidencia de la República, a todas las áreas de gobierno, dónde está el dinero, cómo se maneja, quiénes son a los que se contratan para hacer obra pública, y menos si no se castiga desde el presidente de la República hasta todos los demás que han saqueado el erario público, que viven en mansiones faraónicas a través de beneficios que les dan los contratistas, amigos suyos. Esto no va a acabar. Van a meter a la cárcel, como siempre, a policías, a soldados, pero nunca a un general, nunca a un presidente de la República. Ya les hablaré en su oportunidad lo que ha pasado en Chile, por ejemplo. En Chile, con tanta corrupción que hubo, la presidenta pidió la renuncia de todos sus colaboradores y, sobre todo, su hijo está procesado por haber obtenido un préstamo de 10 millones de pesos, aprovechándose de ser el hijo de Bachelet, la presidenta de Chile. Pero aquí no, aquí ahí nos tienen callados, estamos asustados. Eso sí, hay que ver los partidos de la selección nacional, de la selección mexicana. Le repito, no estoy en contra del deporte, soy amante del deporte y sé que es una actividad física importantísima para la prevención de la salud, para la solidaridad. A mí me gusta mucho ver el fútbol. Lo que no me agrada es que lo utilicen los gobiernos como una distracción para que el pueblo pues yo no quisiera decir estupidizar, para que al gobierno lo enajenen mentalmente y le hagan creer que en las piernas de un futbolista está el honor de la patria. Cuando todos nos decidamos protestar, organizándonos, ser solidarios, comprender esto que acontece, lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, lo de Apatzingán, lo de Tanoato, será otra cosa, pero todos están callados, nadie habla, pocos son los que protestamos, somos pocos los que nos arriesgamos porque estamos corriendo riesgos. Yo se lo he dicho, yo no me escondo, yo no grabo ni utilizo un seudónimo. Aquí está Adolfo Suárez Terán frente a la cámara dirigiéndome a ustedes. Yo no quiero derrocar un gobierno, no es mi función, solamente quiero exigirle que cumpla con lo que la Constitución le exige y con lo que el pueblo mexicano quiere, un pueblo engañado, sumido en la ignorancia, sumido en la pobreza, con un retraso de años, con un rezago educativo brutal, terrible. Por eso le respondo a usted así, compa Mike. Luego dice, ya lo leí esto. Bueno, Grace G. dice, licenciado Adolfo, qué placer estar escuchándole. Como siempre, cuántos sucesos están ocurriendo en México. Dios les proteja a toda esa gente inocente. Pues sí, claro que sí, que a pesar de haber perdido a su familiar, sean tratados con indiferencia y burlas. Cuánto carece el respeto, solo piensan en el poder. Quisiera agregar y pedirles su opinión sobre el abuso, la indignación y frialdad que ejecutaron al niño Christopher. Dios no perciba cuánta sangre fría puede haber en unos chamacos de tan temprana edad. En el enojo de impotencia le confieso que también decir que los juzgaron a todos como adultos no es justo, tanta barbarie, pobre niño. El otro caso también que ha sonado mucho es el de los dos muchachos de 11 y 13 años que violaron a la niña de 2 años. Están libres en custodia de los abuelos en Cancún por desorden personal. La madre pide justicia, que pronto cambien las leyes. Dígame usted, licenciado Adolfo, ¿qué opina al respecto? Muchas gracias por todo y disculpe el pergamino que he escrito. Saludos a sus queridos nietos, cuídense mucho y bendiciones para toda su familia desde Florida. No es un pergamino, ni es usted, ni se extiende. Yo le agradezco que se tome esto. Mire,
en relación a la frialdad con que ejecutaron al niño Christopher, o Christopher se pronuncia. ¿Qué puede comportarse y qué puede hacer un muchacho o muchachos jóvenes si viven en un mundo de violencia? En un mundo de violencia en donde no sabemos si en el hogar de estos niños que privaron de la vida a esta persona y luego la inhumaron en forma clandestina, si son golpeados por sus padres, si su hogar está el alcohol presente siempre, si ven violencia en la televisión, si ven que las policías federales, si ven que el ejército asesina impunemente y que nadie es castigado con severidad, si se enteran del asunto de la Casa Blanca del presidente, de las casas principescas que tienen los señores funcionarios de primer nivel cercanos al presidente, que viven más allá que como sultanes, como faraones, si ven violencia por todos lados, si ven televisión y ven violencia, y vaya usted a saber bajo qué condiciones se encontraban cuando ejecutaron a este niño. Yo creo que lo que existía antes, la ley tutelar para menores, debería de aplicarse. Hay menores de edad, aunque ya las leyes han cambiado, ahora los tratan como mayores. Esto no va a dar ningún resultado, porque las modificaciones que se hicieron a las leyes en tratándose de menores fueron impuestas ¿por quién? Pues por los Estados Unidos también. Aquí hacemos lo que allá le ordenan al presidente de México que haga. Yo soy de la idea, no justifico bajo ninguna circunstancia una barbarie, una salvajada como la que cometieron estos muchachitos o jóvenes de asesinar a este niño, pero requieren de tratamiento, requieren de saber qué es lo que en realidad pasó, por qué ese comportamiento, independientemente de la sanción que les impongan, o si son retenidos, o si son enviados con sus familiares a título de custodia. Aquí esto es un caso muy grave, muy delicado, y que se ha dado. Le voy a platicar de un asunto que se dio en Michoacán, creo que era gobernador Tinoco Robí, precisamente en las inmediaciones de Zitácuaro, un grupo aproximadamente de 12 o 13 niños mataron a 8 niños y los arrojaron a un pozo, a una fosa muy profunda. El pozo evidentemente estaba seco, los arrojaron y luego arrojaron piedras y luego vigas. También esto fue algo que nos conmocionó, porque en un tiempo también las autoridades no querían que se conocieran los comportamientos de estos menores de edad, pero esto yo lo atribuyo a la violencia permanente que se ve, no solo en los hogares, no solo a los maltratos a esos niños que están acostumbrados a la violencia callejera, toda la podredumbre que hay en las altas estructuras de gobierno, toda la impunidad que existe, y ya no solo por los homicidios de los grupos delictivos que están en complicidad con las autoridades, repito, de los actos de salvajada, salvajismo que cometen las propias autoridades federales, estatales y municipales, como este caso que les estoy platicando de estas personas que duraron 7 años detenidos y que los chamacos se enteran de que fueron torturados, de todas esas cosas tan negativas, y luego en un momento determinado ellos hacen lo que vieron. ¿Qué los motivó a hacer eso? Pues yo ahí sí no le podría ayudar una respuesta precisa. Aquí se requeriría la intervención de psicólogos y de trabajadoras sociales para que hicieran, pero un verdadero estudio de la personalidad de estos niños, por qué actúan así, y remontarse hasta 2 o 3 generaciones antes de esta generación de estos niños, saber quiénes fueron sus bisabuelos, a qué se dedicaron, si tuvieron alguna conducta delictiva que transmitieron a los padres, porque llega a haber hogares en donde los padres, ante la falta de trabajo, ante la falta de oportunidades, que tampoco lo justifico,
lo entiendo, lo comprendo, no lo justifico, se dedican al robo, al asalto. Esto requiere de algo serio, no de leyes y leyes. Este país está hasta la madre de leyes, leyes que nadie cumple, como estas que acaba de promulgar Peña Nieto, de leyes contra anticorrupción. Por favor, si él fuera una persona honesta, ni siquiera se atrevería a firmar un documento de estas características, porque él está cargado de la crítica por la corrupción, porque no sabemos cómo ha hecho su fortuna, cómo llegó a la presidencia de la República, cómo se hizo de la Casa Blanca. Influyen muchos factores. Yo digo que son situaciones multifactoriales los que pudieron haber llevado a estos jóvenes a matar bajo estas circunstancias a este muchacho Christopher. La otra pregunta, usted dice, el otro caso también que ha sonado mucho es el de los dos muchachos de 11 y 13 años que violaron a la niña de 2 años, están libres en custodia de los abuelos en Cancún. Tiene usted mucha razón. Acuérdese usted de aquel asunto que hubo en Veracruz, donde un grupo de militares violó a una mujer, Asensio, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero aquí en su oportunidad yo lo traté. Mataron a una anciana casi de más de 70 años de edad, que antes de morir la encontraron en el campo donde se encontraba, y sus familiares le dijeron: ¿qué te pasó, abuela? ¿Qué te pasó? Me violaron los militares, estaba sangrando por la vagina la señora. Aquí lo narré en su oportunidad, cuando le hicieron la necrocirugía. El médico que firmó el dictamen pericial lo dijo que era muerte por haber perdido tanta sangre. Tenía lesiones en la vagina y en el recto le habían introducido también algo, quién sabe qué. Bueno, lo querían obligar, lo presionaron a este médico legista para que cambiara el sentido de su dictamen pericial. Inclusive el señor Felipe Calderón Hinojosa, no se acuerda usted que dijo que había muerto de una gastritis. Pues qué estúpido el señor Felipe Calderón decir que había muerto de una gastritis. ¿Y qué le hicieron a estas personas? Nada, ni un militar fue detenido. Y así como estos, hay muchos casos de violencia en este país. La ley ahora, bueno, yo creo que el juez para menores, la autoridad para menores, determinó que estos muchachos que violaron a esta niña de 2 años estén libres en custodia de los abuelos en Cancún. Yo no le podría dar una opinión certera, señora Grace, porque no conozco el expediente. A veces es difícil para un abogado emitir una opinión irresponsable y a ciegas, porque no conoce uno qué es lo que está en lo que nosotros llevamos, las constancias, o aquí en este caso el expediente, y no se detenga usted en extenderse todo lo que quiera. Yo les agradezco mucho a ustedes el envío de estos mensajes y muchas gracias a mi nieto Gustavo, y nos seguimos viendo pronto. Mándenme también en qué, Gustavo, en YouTube, escriban me gusta, like. No escriban me gusta, pongan me gusta. Que ponga, ya ve cómo me tengo que... El otro día Fernando me corrigió, qué bueno, porque yo siempre hasta en las fechas me equivoco. Lo único que me sé bien son las fechas de las constituciones de este país, desde el 14 hasta las modificaciones recientes. ¿Qué deben de poner? Me gusta. Me gusta, ¿qué más? Compartir. ¿Like o qué? No, dar like es lo mismo que dar me gusta. Entonces, comentar. Suscribirse. Y si les es posible que pongan su zona horaria. ¿Sus qué? Su zona horaria. Su zona horaria. ¿Horaria? Horaria. De hora. Zona horaria. Sí, en donde ellos están. Sí, para ver lo de si puedes transmitir en vivo algún... hacer un programa en vivo, sí, con mucho. Pues si escucharon lo que dijo mi nieto, yo se los voy a agradecer. Algo más iba yo a decir, que ya perdí como dicen ustedes, los chavos, ya perdí la onda. Algo más iba a decir, no sé si ya está en mi página de internet un reportaje de 13 cuartillas de lo que en realidad, a ver, busca Gustavo, a ver si ya está en la página de nosotros, en la página de Claridades de Michoacán, el reportaje que hizo nuestro amigo, compañero y corresponsal de Proceso y de Claridades, un trabajo completísimo
de lo que sucedió en Tanuato, Michoacán. Un trabajo donde vienen los testimonios de los familiares de las personas que fueron asesinadas con saña y con brutalidad por elementos de la Policía Federal. ¿Todavía no está arriba, Gustavo? Para decirles a las personas que nos están viendo que lo chequen en nuestra página de Claridades de Michoacán. ¿Cómo es? ¿Así es, Gustavo? La página es Claridades de Michoacán. Pero... La página así se llama, Claridades de Michoacán. Sí. Bueno, todavía... ¿Cómo se llamaba el...? ¿Cómo se llamaba el reportaje? No recuerdo porque no me quedé con el documento. Se lo llevaron a la imprenta para procesarlo allá junto con todo el material, pero yo creo que no tardará mucho en que lo suban a la página. Coahuayana, ese es, ¿qué dice? Pero eso es del tribunal, la tarde del martes de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No, esa no es, es otro asunto. Ese es otro asunto, lo de Coahuayana. Esto es lo de Tanuato, lo de Cuandureo. ¿Todavía no lo suben a la página? No, pero déjame busco rápido aquí. A ver, ojalá esté para yo decirles que si no, búsquenlo por favor. Yo creo que no ha de tardar mucho tiempo en que se suba a la página para que ustedes lo puedan leer, lo pueden bajar. Son 12, 13 cuartillas donde vienen lo que sucedió, el trabajo de Francisco Castellanos Javier, un trabajo muy completo con testimonios de los familiares, de sus familiares que fueron acribillados, les hundieron los dientes. Búscalo a ver si está, porque si es importante, Gustavo. Yo no he revisado, ni le sé esos instrumentos que para mí son un martirio, porque no, que voten 4 veces, no. Mire, ya me está diciendo que no, eso no, Gustavo, eso es otra cosa. Es que mire, Gustavo es priista. Y mi nieta, que no está aquí, se las quiero presentar para que la conozcan. Es una lindura de chamaca por su físico, no por su forma de ser, una muchacha sencilla, risueña. Ella es panista, pues allá ellos, cada quien escogió el partido y se dan unas agarradas buenas, una defendiendo a su partido, al PAN, a las juventudes panistas, y otro defendiendo, y por cierto, los dos están en campañas, en sendas campañas, tanto del peristas como panistas. Yo, pues mi única campaña, porque yo no milito en ningún partido político, por eso puedo hacerle crítica a quien yo crea que conveniente, PRI, PAN, PRD, Fuerza, ¿qué tú se llama? Yo le decía Fuerza Ciudadana, pero son policías, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo. Querieron ver muestra de... No, voy a parafrasear a Cantinflas. La falta de agronomía que tiene Getsemaní, la candidata de Movimiento Ciudadano a presidenta municipal de Morelia en el debate. Bueno, ya no me da tiempo de comentar tampoco las porquerías que se están dando aquí en Michoacán en la campaña, el enfrentamiento entre Chon Orihuela del PRI y Silvano Aureoles Conejo, que se lanzan. Ya no son cubetadas, hombre, son toneladas de estiércol las que se lanzan, y graves, duras. Casi haga usted de cuenta que si fuera una lucha de gánsteres de la política. A ver, Gustavo, ¿qué pasó? ¿Está ahí o no está ahí? Si no, nada más estamos entreteniendo a las personas que se toman la molestia de verlo. Pero vamos a platicar, que me platiques de las marranadas que están haciendo para... No, porque nos vamos a alargar mucho y eso también aburre a la gente. Mañana, si quieres, lo grabamos, y yo tengo todo en la mente de las declaraciones, de la denuncia que presentó el PRI en la Procuraduría General de la República, tanto en sus oficinas nacionales como aquí, en contra de Silvano Aureoles, a quien acusan ser cabeza de un cártel, a quien acusan de ser un presunto delincuente que se ha apoderado de millones de pesos porque les pedía moches cuando estaba en la Cámara de Diputados a presidentes municipales para él quedarse con una gran cantidad de dinero, que después él dice que no es cierto. Acusa a Chon Orihuela de que Chon Orihuela compra autos robados, que está ligado con el narcotráfico. Ya les platicaré con más calma ese asunto, que también es interesante. Pero pues si no aparece esto, Gustavo, ya dime para despedirnos de nuestra amable... Bueno, yo les agradezco mucho, y ahorita voy a hablar no sé, al servidor, o no sé cómo se llama, donde nos suben todas esas notas que mandamos, y me da gusto saludarlos y les agradezco sus mensajes.